Bienvenidos amigos de nuevo a nuestro canal Mis Crónicas del Misterio. Mil gracias de nuevo como siempre por vuestro apoyo, por esos comentarios que tan hondamente llegan y sobre todo por compartir con otros amigos para que nos conozca más gente estos episodios del misterio que tratamos aquí en Mis Crónicas del Misterio. Hoy vamos a hablar sobre un tema, sobre un objeto que puede ser más que un objeto por todo lo que conllevó este caso y que es conocido por todos. Se ha popularizado gracias al cine a través de la serie de los dos investigadores, los Warren, y que hoy vamos a tratar porque si se trata de los casos que más me han fascinado a lo largo de mi trayectoria, de mi camino por el misterio, las investigaciones del matrimonio Warren y en concreto esto que hoy vamos a hablar es una de las principales. Hablamos de Annabelle, la muñeca poseída, y ha habido a lo largo de la historia de lo paranormal muchas muñecas, muchos objetos, muchos juguetes que parecen poseídos, maléficos, diabólicos, como queramos llamarlos, pero se lleva la palma Annabelle. Sabrás ya mucho sobre esta muñeca y sobre sus películas, pero nosotros vamos a ahondar más aquí en Mis Crónicas del Misterio. Pues sí, vamos a hablar sobre la muñeca diabólica, la muñeca poseída, como queramos denominarla, Annabelle, que es, digamos, el caso por antonomasia dentro de los juguetes, de los muñecos poseídos o que parecen tener vida propia, parecen tener alma, ¿no? Se han dado algunos casos, numerosos, en torno a la parapsicología de estos objetos que parecen estar poseídos por algún ente y que recurren a ellos para ponerse en contacto con las personas, con el seno de una familia, como fue en este caso la familia Perón, que en los años 70 protagonizó este caso. Ellos vivían en Rhode Island, en Estados Unidos, y acudieron a un sacerdote ante lo que estaba pasando en su hogar. Este sacerdote, Higan, decidió acudir al matrimonio Head y Lorraine Warren, que eran expertos, investigadores de mucha trayectoria en torno a lo paranormal. Y todo ocurrió porque estaban sufriendo sucesos paranormales en la casa de esta familia. Angie y Donna, las dos hijas, decían estar en contacto con algo diabólico, algo maléfico, a través de una muñeca que tenían, tuvo o se bautizó luego con el nombre de Annabelle. Angie y Donna afirmaban que desde hacía un año la muñeca se movía por sí sola e incluso cambiaba de lugar dentro de la casa. Y así pasaba, comprobaron en varias ocasiones cómo la muñeca era dejada en una estancia y cuando regresaban la familia de haber salido del hogar, volvían a casa, la muñeca estaba en otro sitio, en otra estancia. No había entrado nadie, o al menos eso fue lo que querían comprobar. En otras ocasiones la muñeca, en una muy evidente, la dejaron echada en una parte del hogar, de la casa, y apareció de rodillas en una difícil postura porque no lograban ponerla en esa postura, luego en esa posición de rodillas, y que mantuviera el equilibrio la muñeca. Por lo tanto, estaban ya ante algo que sospechaban no era de este mundo. Todo esto son sucesos previos a la participación del matrimonio Warren, de los dos parapsicólogos. Pero empezaron a ocurrir otra serie de cosas mucho más comprobadas, ¿no? Y es la aparición de notas en papeles que no eran de la familia, porque en una de ellas, en concreto, estaba escrita sobre un pergamino y decía en algunas cosas, en alguna de esas notas dijo, ayúdanos, en otra, ayuda a Lou. Lou era precisamente
el novio de una de las chicas, de Angie, de una de las dos hermanas. Esto comenzó ya a hacer sospechar a la familia que a lo mejor podía haber algún intruso que entrara, que se internara en la casa y estuviera haciendo todas estas faenas, digamos, para volver locos a la familia o para ponerles en jaque y hacerles sufrir. De forma que concibieron un plan de poner muchas marcas, muchos, digamos, señales de objetos y demás en lugares por los que para pasar tuvieran que moverse. Y comprobaron, después de que regresaron en una de las ocasiones a casa y volvieron a ver que la muñeca se encontraba en otra estancia, o que se encontraba en posiciones muy difíciles y que ellas no la habían dejado así, comprobaron que aquello permanecía igual de como lo habían dejado. Aquellas marcas, aquellos señuelos, aquellos objetos permanecían tal y como las habían dejado sin alterarlas. Por lo tanto, descartado el fraude, descartado que hubiera alguien que estuviera haciendo este tipo de maniobras con la muñeca, el susto, el miedo, el terror comenzó a desatarse. Pero es que además también se desataron más violentamente, podríamos decir, los fenómenos, porque ya no pasaban simplemente del trastorno psicológico, sino que físicamente comenzaron a ver fenómenos extraños, fenómenos de telequinesis. Una tarde, al entrar la familia, se encontró con una desagradable imagen. La muñeca aparecía con manchas ensangrentadas en el pecho, una sangre de origen desconocido, y una de las manos. También hallaron, extrañamente, y esto les inquietó mucho, multitud de envoltorios de caramelos por todos sitios, por todos los rincones de la casa, y además contemplaron delante de ellos cómo un objeto voló por los aires para caer violentamente contra el suelo. Todo se había tornado en una violencia extrema y decidieron entonces entrar en contacto con una medium que les dijo que allí, en aquella casa, había muerto una niña de 7 años cuyo nombre era Annabel Higgins. De ahí ya el bautizo a la muñeca con este nombre de Annabel, porque les dijo que al morir ayer allí, ella quería entrar en contacto en esa casa con las personas jóvenes, con los, si hubiera niños o las personas más jóvenes, y seguir jugando, digamos, ¿no? Pero todo o algo más extraño, más diabólico, había comenzado también a jugar, a actuar a través de aquel objeto, a través de aquella muñeca. Los sucesos en torno a Annabel, la muñeca poseída, la muñeca diabólica o como queramos llamarla, uno de los objetos más importantes, uno de los casos más importantes, y ya es decir, estudiados por el matrimonio Warren, no dejó de producir efectos, fenómenos paranormales. Cuentan que Lowe, una noche en la que, porque comenzó a sufrir unas pesadillas vívidas, muy emotivas, en las que parecía estar viviéndolo, sin embargo despertó en mitad de una noche porque notó que algo a sus pies, a los pies de la cama, iba reptando y que se iba avanzando sobre su cuerpo. Cuando despertó tenía las manos de la muñeca en una transformación imposible, como una humana, como una persona, agarrándole su cuello, intentando ahogarle. Esto, que ya era desesperante y que pasó de las pesadillas a la realidad, fue un detonante, porque comenzaron a ocurrir sucesos mucho más fuertes, como este del novio de Angie, pero en otra ocasión Angie y Lowe se despertaron en mitad de la noche por un fuerte golpe que escucharon en el dormitorio de Donna, la otra hermana. Acudieron raudos, deprisa, a ver qué le había ocurrido, y vieron que la muñeca estaba en un rincón, tirada,
Se acercó Lou, el novio de Angie, a recogerla del suelo y entonces dice que notó como si hubiera una presencia detrás de él, una amenazadora presencia. Según se giró, pegó un grito que las dos chicas les hizo también gritar, y entonces surgió de su pecho una mancha de sangre. En ese momento se descubrió y vio sobre su cuerpo 7 fuertes arañazos, 7 profundos arañazos de origen desconocido totalmente. A mí se me ocurre, si son los años de la chica, de la niña que dijo aquella sensitiva, que quizá fuera su espíritu el que estaba encarnando en la muñeca de la niña aquella de 7 años, precisamente, que murió en aquel hogar. Entonces ahí fue cuando decidieron contactar con el sacerdote. Pero las conclusiones del matrimonio Warren, en combinación con lo que opinaba también quizás el sacerdote que estuvo con la familia al principio, era que precisaban de un exorcismo sobre aquel objeto, sobre aquella muñeca que en apariencia podría ser inocente, inofensiva, y que tenía un diseño muy conocido y muy popular, una muñeca que había en muchos hogares antiguamente. Bueno, pues decidieron hacer ese exorcismo, se celebró para expulsar el espíritu, el demonio que creía ya el matrimonio Warren, no el de una niña, sino el de un demonio dentro de aquella muñeca. En ese exorcismo que se hizo en el lugar, las niñas ya, después de acabar el ritual, pues solicitaron al matrimonio Warren que se llevaran la muñeca, que hicieran lo que fueran, pero que ellas, si por favor podían, se la llevaran, que no la querían ya en casa. Head Warren, tras esto, la roció con agua bendita a la muñeca, a Annabel, y se la llevó en el maletero del coche. Pero aquí surge algo que puede ser todavía más agobiante. En el trayecto desde la casa de la familia Perron hasta la de los Warren, dice Ed, dice el marido de este matrimonio, que sintió que según iba conduciendo algo, una fuerza muy pesada, le dificultaba la conducción, el manejo del volante, y que era precisamente en las curvas más pronunciadas, en las más peligrosas, cuando parecía que el coche no actuaba, que no quería actuar tal y como Head Warren quería que hiciese, quería manejarlo, quería conducirlo. Esto de que no respondiera el coche le agobió profundamente y verdaderamente sintió la amenaza en él mismo. Parecía ser que el exorcismo no había surtido ningún efecto. Durante los primeros días en la casa de la familia Warren, del matrimonio, se vivieron distintos fenómenos paranormales. Los sentaron a esta muñeca en una silla y allí permaneció sin moverse, pero poco a poco parecía reactivarse, parecía comenzar de nuevo la actividad paranormal, cambios de posiciones, temblores, fenómenos en sí como levitar, incluso vieron la muñeca levitar ante sus ojos, fenómenos paranormales que fueron increciendo y que, acompañados por, y esto fue muy inquietante, la extraña aparición de un gato negro, un gato que se ponía siempre junto a Annabel, siempre que el matrimonio espantaba a ese gato extraño, de origen además que no conocían, no sabían de dónde había surgido, el gato volvía a aparecer junto a la muñeca sentada en la silla. Así pasó que hubo otras extrañas circunstancias de carácter muy demoníaco, como que en el contestador automático, cada vez que los sacerdotes que actuaban ya y a los que consultaban el matrimonio Warren dejaban algún mensaje, alguna llamada, cuando el matrimonio Warren, Head y Lorraine, se ponían a escuchar ese mensaje, surgían unos gruñidos extraños. Eran misteriosos, desde luego, pero diabólicos también. No eran naturales, no eran de voz humana. Estos
terroríficos hechos tuvieron también un culminante, digamos, hecho en el caso del padre Bradford, uno de los sacerdotes consultados, y que se había burlado de lo que le contaban y había dicho que aquello no era más que una muñeca después de ir a verla. Bueno, pues en su viaje de vuelta a la parroquia tuvo un accidente en un extraño y momentáneo, porque luego se revisó y no tenía ninguna deficiencia, un fallo momentáneo en los frenos de su vehículo. Cuando quiso parar, no era capaz de hacerse con el coche no se paraba, tuvo el accidente y después de realizada una inspección, los frenos estaban totalmente en buen estado. Estos son casos que ocurrieron después de que Annabel abandonara su hogar, después de que Annabel fuera al domicilio del matrimonio Warren, y la pareja de investigadores finalmente decidió mandar construir una urna de cristal en la que iban a dejar aislada, digamos, a esta muñeca, una muñeca que desde entonces, desde estar encerrada en ese cajetín, en esa urna, dejó de producir esos fenómenos extraños tan demoníacos y de tanta violencia. Sin embargo, hay visitantes que han ido a este museo, que tienen el fallecido ya matrimonio Warren, con los objetos más emblemáticos de sus investigaciones, con los objetos que han podido o pudieron ir recabando en cada uno de los casos que estudiaron, y ese era uno de ellos, la muñeca Annabel, que permanece en esa urna. Sin embargo, algunos visitantes, como digo, dicen haber visto moverse a la muñeca dentro de esa urna en la que está sentada. Pero además existe un caso que es evidente, y es el de uno de estos visitantes, una pareja joven, en la que el joven, se estuvo burlando de la muñeca, diciendo chistes, haciendo bromas de mal gusto en torno a la muñeca, incluso llegó a golpear en el cristal de Annabel, por lo cual Ed Warren decidió echarle del museo a esta pareja, echarla y que abandonaran las instalaciones de su casa en las que exhibían estos objetos. Al parecer, el joven se montaron en la moto con la que habían llegado, y el joven continuó bromeando y sacando chistes de aquello que habían visto allí y de la muñeca endemoniada. Tras estos comentarios nuevos que hacía en la moto, tuvieron un accidente, se salieron de la carretera y el joven falleció. Ella estuvo varias fechas, un periodo largo de tiempo ingresada, pero él falleció. Por lo tanto, podemos decir que el efecto de la muñeca no sabemos si ha cesado. Allí sigue, permanece a oscuras en esa habitación, en ese lugar de la casa en el que el matrimonio Warren recopiló tantos y tantos objetos, unos maléficos, otros no, sobre los efectos y sobre los fenómenos paranormales que ellos estudiaron. El matrimonio ha muerto, pero todos esos objetos permanecen en esa habitación. Este es nuestro capítulo de hoy, analizando más en profundidad, con los datos que a veces superan la ficción, del caso de la muñeca Annabel. Volvemos en un próximo vídeo para traeros un nuevo contenido de misterio aquí en mis crónicas del misterio. Gracias por vuestra atención. Un abrazo muy fuerte.